Extraviados del camino. Cuán importante resulta para toda persona que anda en búsqueda de la verdad conocer a la luz de las Escrituras cuáles fueron los momentos de la historia donde los hombres se extraviaron del camino que conduce al Padre Celestial y, por ende, de su propia salvación. Antes de entrar en profundidad en el análisis de este tema, con el cual nos hemos de ocupar a continuación, comencemos con la definición de la palabra extraviado. Extraviado, persona cuyas costumbres y estilos de vida la mantienen al margen de la realidad, lo cual incide en gran medida para que asuma posiciones equivocadas, pues vive desorientada, al no tener un mayor conocimiento que le permita visualizar hacia dónde dirigir sus pasos. Al tomar la palabra extraviado desde un punto de vista espiritual, es factible entender que ésta solo aplica para aquellas personas las cuales optaron por transitar por un sendero diferente al señalado en la escritura de Yahvé, puesto que forman parte de millares de religiones creadas por seres humanos y, por ende, viven extraviadas del camino señalado por el Supremo Creador. Entonces, ¿cuál es la persona indicada que señala el camino a seguir? Solamente el Padre Celestial tiene la potestad para señalar al ungido, que habrá de conducirnos por el camino de libertad, al limpiarnos de pecado y de toda contaminación idolátrica, introducida por el adversario, con el fin de convertirnos en servidores y esclavos a su disposición. En consideración con lo enunciado, el Hijo Unigénito es el único señalado para llevar a cabo la misión de restauración del reino de Yahvé. Juan 14:6. El Salvador le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del ungido no tiene a Elohim. El que persevera en la doctrina del ungido, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El Salvador constituye entonces el único camino que conduce a Elohim. Fuera de él no existe ninguno, ni vírgenes, ni santos, ni tampoco esos ídolos sin poder alguno que ni ven, ni oyen, ni entienden, que mantienen sobre altares y, por dichas razones, la humanidad en su conjunto se halla bajo maldición y extraviada desde tiempos antiguos. ¿Qué importancia reviste la llegada del Salvador y su significado? Hoy, más que nunca, resulta imprescindible aclarar al mundo en general que la palabra Salvador no hace referencia a un nombre, sino a una función, tal como lo indica la traducción del idioma hebreo al español. Se ha venido enseñando de manera equivocada en las congregaciones mesiánicas que la expresión Yahshua representa el nombre del Hijo Unigénito de Elohim. Ese es un título que corresponde a una función, a saber, Yah, abreviatura de Yahvé, y Shua, salva. Ello nos indica que el Salvador es el mismo Padre Celestial, encarnado a través de su Rúa en el cuerpo del Hijo Unigénito, lo cual desmiente la doctrina falsa de la llamada Trinidad, dado que Elohim uno solo es. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 10:38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis
y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Solo los escogidos estarán aptos para identificar al verdadero ungido, quien viene a este mundo en cumplimiento de la comisión que le ha sido asignada. Por lo tanto, al hacer mención del título El Salvador, Yahvé, Yeshua, salva, se está haciendo referencia al único ungido por parte del Padre, quien entra a habitar mediante su Rúa en el cuerpo del Hijo. Lucas 4:18. El Rúa del Soberano está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hechos 10:38. Como Elohim ungió con el Ruach HaKodesh y con poder al Salvador, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Rúa de Elohim. Todo Rúa que confiesa que el Salvador ha venido en carne es de Elohim. El Salvador viene a la tierra para abrir los ojos de los hijos de Elohim, procurando que retornen el cauce normal o fuente de vida y rescatarlos de ese mundo de tinieblas y perverso que les rodea. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Elohim, para que reciban, por la emuná que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los que han sido apartados. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Elohim, y el mundo entero está bajo el maligno. 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo el Salvador. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. ¿De qué forma el adversario ha ejercido dominio sobre este mundo? Para poder explicar cómo el maligno tomó control del pueblo elegido por el Supremo Creador, acudiremos a la historia del momento durante el cual Israel se sumergió en la idolatría, pues fornicó al ir en pos de ídolos o falsos Elohim. Israel fue el pueblo escogido para divulgar la palabra de Yahvé, pero éste, en lugar de cumplir la misión que le fue encomendada, optó por seguir las costumbres de las naciones paganas. ¿Y eso cómo se produjo? Todo comenzó el día que Elohim hizo entrega de las tablas del testimonio y, por haber tardado Moisés en descender del monte Sinaí, los hijos de Israel le solicitaron a su hermano, el sacerdote Aarón, que levantase dioses para que ellos pudieran tener una figura a quien adorar. Desde ese momento, Israel se vio involucrado dentro de un proceso de idolatría que lo condujo a extraviarse del camino que lleva a Elohim, pues entró en abierta rebeldía en contra del Supremo Creador, dando cabida a dioses o falsos Elohim, los cuales aún prevalecen a través de todas las religiones que existen en la tierra. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto,
no sabemos qué le haya acontecido. 32:2. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. 32:3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. 32:4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:7. Entonces Yahvé dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. 32:8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Tiempo más adelante, habiendo perdonado Yahvé a los hijos de Israel por la intercesión de Moshe, les fue ordenado lo siguiente. Éxodo 34:12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. 34:13. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera. 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún falso Elohim, pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. 34:15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. 34:16. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Sin embargo, Israel, estando aún advertido por Yahvé, no cumplió con las instrucciones que él les impartió. Así se extravió Israel del camino que conduce a Yahvé, entrando de este modo en maldición, la cual se ha prolongado hasta el día de hoy, y se ha hecho extensiva entre todas las naciones que fornicaron con ella. ¿Qué entendemos por fornicación? Usualmente se ha considerado esta palabra como tener relaciones sexuales ilícitas, fuera del matrimonio. Si trasladamos este concepto al campo espiritual, se observa con claridad cómo el pueblo de Israel incumplió el pacto contraído con Yahvé, pues se dejó seducir por el amor de las mujeres gentiles y a través de éstas por todos sus dioses, a los cuales idolatraron. Deuteronomio 29:25. Por cuanto dejaron el pacto de Yahvé, el Elohim de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. 29:26. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. 29:27. Por tanto, se encendió la ira de Yahvé contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. 29:28. Y Yahvé los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Oseas 5:3. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. ¿Por qué ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel? 5:4. No piensan en convertirse a su Elohim,
porque rúa de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Yahvé. Números 25:1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. 25:2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. 25:3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahvé se encendió contra Israel. Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. 2:12. Dejaron a Yahvé, el Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras unos dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Yahvé. 2:13. Y dejaron a Yahvé y adoraron a Baal y a Astarot. Baal, amo o señor. En hebreo, Baal, antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su área de influencia: babilonios, caldeos, cartagineses, fenicios, filisteos y sidonios. Era considerado el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Plural, Baales. Se le conocía como padre de todos los dioses, el dios supremo, el creador. La consorte de Baal era la diosa Astarot. Desde esa época, primeramente entre los israelitas y con posterioridad en la Iglesia romana y sus hijas, todas las iglesias cristianas se dieron a la tarea de fabricar ídolos, atribuyéndoles nombres y títulos ajenos a la voluntad del Padre Celestial, cuando en realidad no pasan de ser Baales de nuestra modernidad. De allí la palabra profética que nos es dada en la Escritura, la cual reza: Oseas 2:16. En aquel tiempo, dice Yahvé, me llamarás Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Baali, mi señor. 2:17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. El rúa de fornicación que se apoderó del pueblo de Elohim subsiste hoy, pues se trata del mismo rúa que ha estado presente en todas las naciones gentiles de la tierra, que viven esclavizadas en torno a ídolos de toda clase, que pululan por doquiera, bajo la forma de dioses colgados de un madero, de vírgenes o de santos, elevados a los altares, sin tener poder alguno, pero al servicio del diablo. Isaías 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. 44:10. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? 44:17. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. 44:18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. 44:19. ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Jeremías 10:3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. 10:4. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. 10:5.
Derechos están como palmera, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Salmos 115, 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. 115, 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. 115, 6. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. 115, 7. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. 115, 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. El arma mortal que ha venido utilizando el adversario para mantener con los ojos cegados a los moradores de la tierra consiste en haber creado una multitud de Baales, dioses o ídolos falsos, por todo el planeta, con los cuales la humanidad se ha mantenido en pecado y, para deshacer sus obras, el Salvador ha llegado. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. El mal ejemplo de Israel aún perdura en las mentes y en los corazones de millones de personas esparcidas en toda la tierra, las cuales permanecen confundidas por las hábiles estrategias utilizadas por el adversario, tales como suplantar el nombre puro de Yahvé e igualmente tergiversando las escrituras para introducir a las gentes en idolatrías vanas y descaradas. Como ya hemos explicado en estudios anteriores, el título Dios que los apóstatas han estado utilizando supuestamente para llamar al Supremo Creador solo corresponde a la deidad pagana mayor llamada Zeus, igual Theos, igual Dios. Con este título falso al mundo han engañado en aras de desviar toda adoración, porque Yahvé no es ningún Dios, sino el Elohim de los Elohim, o solo Elohim. De igual manera, sustituyeron el nombre puro de Yahvé, que él mismo se asignó, e irrespetando su voluntad, lo denominan con nombres blasfemos. ¿Por qué se han dado a la tarea de darle otro nombre al Padre Celestial? Con ello pretenden que la adoración no se dirija al Todopoderoso. Isaías 42:8. Yo, Yahvé, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Éxodo 3:15. Además dijo Elohim a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. No sobra recordar que el nombre puro de Yahvé, dado por el mismo Padre Celestial, está escrito en idioma hebreo. Él mismo lo dio a conocer en su lengua original, hebrea, pues no existían otras lenguas, las cuales solo vinieron a aparecer siglos después en la llamada Torre de Babel. Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. 11:5. Y descendió Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. 11:6. Y dijo Yahvé: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 11:7. Ahora, pues,
descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. 11:8. Así los esparció Yahvé desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahvé el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El idioma utilizado por el Supremo Creador para dirigirse a sus discípulos es el hebreo, por ser esta la lengua pura, pues el resto de los idiomas que se hablan en la tierra tienen un origen pagano. Un ejemplo de ello se encuentra en el testimonio dado por el apóstol Pablo ante el rey Agripa, cuando le relató. Hechos 26:12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. 26:13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 26:14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tal como hemos constatado en las Escrituras, las patrañas del adversario no tienen límite alguno, puesto que, a través de sus múltiples jugadas, ha procurado extraviar del camino a quienes tienen total certeza acerca del verdadero ungido, por no estar cegados espiritualmente. Por tal razón, ellos atenderán el llamado, pues no ocultan el nombre del Todopoderoso. En virtud de todo lo expuesto, hoy más que nunca es urgente explicar a quienes buscan la verdad cómo han sido engañados al enseñarles nombres y títulos falsos sobre Yahvé y el Salvador. Para poner las cosas en su punto, haremos referencia inicialmente al ídolo más popular entre las gentes, a quien llaman Jesucristo. Con este presunto nombre, el adversario ha venido tramando al mundo, tras la creación de un mártir al cual rinden tributo y loor como si fuese el ungido. Este nombre compuesto fue estructurado de la siguiente manera. Jesús procede del griego Iesous, el cual se lee como Ieseus, el hijo de Zeus. ¿Quién era Zeus? Nada más ni nada menos que la principal deidad entre los griegos. Este fue el procedimiento que utilizaron los seguidores del nuevo ídolo, pues al traducir ese nombre del griego al español quedó así: Iesous igual Jesús. En cuanto se refiere a la parte que le fue añadida al nombre Iesous, es decir, Christos, este deriva del griego crio, el cual se traduce como untar o frotar. Igualmente, su título se relaciona con el movimiento solar anual, el cual es conocido como Mesité, que tradujeron como Mesías, o sea, el mismo título que le era otorgado por sus adoradores a Mitra, el dios del sol. Esto nos conduce a entender el origen del nombre compuesto del llamado Jesucristo. Como sabemos, la palabra Christos significa untado, la cual no tiene relación alguna con el ungido, es decir, con el Salvador. Para complemento, debemos agregar que el nombre del dios Mitra se encuentra asociado con el del Christus griego como otro Mesías más. Mitra representaba al dios de Persia, cuya adoración se difundió luego en la India, Roma y Grecia, al ser considerado como el único en poseer la verdad. En Roma fue adoptado el mitraísmo, cuyos ritos y elementos religiosos fueron introducidos en el cristianismo, declarado la religión oficial del Imperio Romano
el año 380, a través del decreto que es expedido por el emperador Teodosio I. El culto a Mitra pasó a ocupar un lugar preferencial entre los romanos, quienes solían dedicar un día exclusivo de la semana a la consagración del día del sol, es decir, el domingo, absorbiendo en su seno costumbres y ritos paganos. Fue así como el cristianismo adoptó el día 25 de diciembre, nacimiento de Mitra, como la fecha para celebrar el nacimiento de su ídolo, Jesucristo. A partir de entonces, la fiesta de Navidad se celebra solo el 25 de diciembre, cuando antes se conmemoraba el 6 de enero. Amados hermanos, no os dejéis llevar de tanta mentira y engaño, sino acudid siempre a la luz de la palabra del Padre Celestial, bajo la guía de su Ruach HaKodesh, para develar toda trampa tendida por el adversario, que trata a toda hora de forma habilidosa de inculcar en nuestra mente y corazón diversos nombres falsos, intentando con ello extraviarnos del camino. Todo loor y toda honra sean para Yahvé. Shalom ubrajá, voz de chofar.